Bueno, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Bienvenidos a nuestra charla sobre trastorno de ansiedad generalizada a cargo de nuestra miembro activo Mariana Larios, de quinto semestre. Hoy nos acompaña la doctora Ana Milena Izaza. La doctora es médica eh, y psiquiatra de la Universidad del Rosario, con formación en cuidado paliativo en Buenos Aires, Argentina. Adicionalmente cuenta con maestrías en cuidado paliativo pediátrico, fibromialgia, psicooncología, medicina biológico-naturista con énfasis en nutrición, eh, ortomolecular y neurociencias y dolor. Adicionalmente, ella es docente de pregrado, posgrado y fellow en el programa de dolor y cuidado paliativo en la Universidad del Rosario. Adicionalmente, la doctora también es médica homeópata con diferentes entrenamientos psicoterapéuticos y formación en psiconeuroinmunoendocrinología, por lo que pues ella nos va a estar apoyando y acompañando en la noche de hoy. Entonces, Mari, pues bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, Andrés, y gracias a todos también pues, por conectarse hasta ahora. Yo sé que está tarde, pero pues muchas gracias. Y gracias a la doctora también por acompañarnos. Entonces, como ya dijo Andrés, hoy les voy a hablar de Rosario. Entonces, hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diferentes definiciones. Les voy a hablar un poquito de la definición de ansiedad, del trastorno de ansiedad generalizada, poquito también de epidemiología, de las diferentes hipótesis de la etiología del trastorno de ansiedad generalizado, cómo vamos a llegar al diagnóstico y un poquito del tratamiento. Les advierto de una vez, la idea es hacerles preguntas en medio de la presentación para que participen sin pena, porfa. Y pues nada, entonces vamos a empezar. Entonces, para empezar, la ansiedad es una sensación subjetiva de amenazas externas. Entonces, esto es súper importante porque debemos tener en cuenta que la ansiedad es algo fisiológico. Todos nosotros hemos sentido y vamos a seguir sintiendo ansiedad en algún momento de nuestras vidas porque es la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo a ciertas amenazas. Pero el problema es cuando esta respuesta a amenazas se vuelve excesiva y genera una disfuncionalidad. Entonces, cuando ya tenemos una disfuncionalidad, es cuando nos vamos a encontrar con una ansiedad patológica y ahí vamos a empezar a hablar de un trastorno de ansiedad. Entonces, ¿cuáles son los trastornos de ansiedad que tenemos? Tenemos el trastorno de agorafobia, el trastorno de pánico, el trastorno fóbico específico, el trastorno de fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad general. ¿Cuál es la definición de este? Es una ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades. Voy a apagar la cámara para que el sonido suene mejor, ¿vale? Entonces les decía que en relación con diversos sucesos o actividades, y digamos que en general lo que va a pasar es que el individuo le va a ser difícil controlar esta preocupación. Que quiero que tengamos en cuenta de acá que el paciente tiene que durar con esto un mínimo de 6 meses y no solo algunos días de estos 6 meses, sino que el paciente realmente tiene que sentir esta sensación de preocupación excesiva y de ansiedad durante más tiempo de lo que ha estado ausente. Es decir, va a ser la nueva cotidianidad en su vida. Y esta preocupación va a ser difícil de controlar para nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente va a ser consciente de que se está preocupando más de lo que debería. Nuestro paciente es consciente y quiere detener eso, quiere controlarlo, pero no va a poder. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y este es un flujograma para que veamos entonces cómo es que vamos a llegar a nuestro diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, lo primero que tenemos que saber y que nos vamos a preguntar es si nuestro paciente tiene un síndrome general de ansiedad, que como ya les había comentado anteriormente, es cuando esta ansiedad fisiológica se convierte en patológica porque nos está afectando en nuestra cotidianidad. Y nos vamos a preguntar también si este es crónico. ¿Qué quiere decir que es crónico? Que dura más de 6 meses y que está más presente de lo que está ausente durante esos 6 meses. Si no es crónico, entonces nos vamos a preguntar si hay algún tipo de estresor psicosocial. Y si sí lo hay, vamos a decir que es un trastorno de adaptación con ánimo ansioso. Si no lo hay, nos cuestionamos entonces si hay una experiencia traumática extraordinaria. Si la hay, es una reacción a estrés agudo o trastorno de estrés postraumático.
Si en cambio no tenemos esta experiencia traumática, vamos a preguntar por algún tipo de antecedente de consumo de alcohol, drogas, medicamentos, y si sí, se investiga algún tipo de ansiedad secundaria a medicamentos. Si no, entonces vamos a ver si esto evoluciona en forma de crisis para investigar un trastorno de pánico. Por otro lado, si en cambio teníamos que el síndrome general de ansiedad sí es crónico, entonces nos cuestionamos si nuestro paciente tiene síntomas depresivos. Si los tiene, entonces vamos a investigar un trastorno mixto ansioso depresivo o una depresión comórbida. Si no tiene síntomas depresivos, nos cuestionamos por síntomas obsesivos compulsivos. Si los tiene, vamos a diagnosticar un trastorno obsesivo compulsivo. Si no, entonces nos vamos a cuestionar temores irracionales. Si los tiene, nos cuestionamos ahora antecedentes de ataques de pánico. Si los tiene, es un trastorno fóbico con pánico con agorafobia, y si no, un trastorno fóbico. Si en cambio no tiene estos temores irracionales, entonces preguntamos por algún tipo de antecedente de enfermedad, como un hipertiroidismo, alguna epilepsia, o alguna afección en el lóbulo temporal. Si lo hay, es una ansiedad secundaria, trastorno orgánico, y si no la hay, nos vamos a cuestionar por síntomas somáticos sin hallazgos físicos proporcionales. Y si sí los hay, entonces diagnosticamos un trastorno de ansiedad generalizado. Pero entonces aquí les tengo la primera pregunta. No se los he dicho, entonces pueden responder lo que se les ocurra, lo que se les venga a la cabeza. Pero entonces la pregunta es, ¿será que entonces el trastorno de ansiedad generalizado no tiene comorbilidades con otros trastornos? ¿Qué opinan? ¿Solo es un sí o un no, el que quiera? No. No, ¿No? Nos dicen que no, sí otros tiene. dicen que sí tiene. Sí Ok, tiene. Sí, entonces es cierto, sí tiene. Sí tiene. les cuento, efectivamente, lo más común es que nuestros pacientes con trastorno de ansiedad generalizado tengan una comorbilidad con depresión mayor o otros desórdenes ansiosos. Entonces, eso lo tenemos que tener súper en cuenta, porque en el flujograma que les mostré anteriormente, digamos que sí es un orden para nosotros mentalmente ir diagnosticando y descartando otras cosas, pero que nuestro paciente sea depresivo no nos va a descartar que tengan trastorno de ansiedad generalizado, porque puede tener una comorbilidad. Entonces, ¿qué es lo importante cuando vamos a diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada? Que tiene estos síntomas somáticos que no comprendemos del todo con otra patología. Y entonces tenemos que el 5 al 7% de los pacientes con en ansiedad, en trastorno de ansiedad generalizado van a llegar a atención primaria. Esto porque es importante, porque para nosotros como médicos generales significa que es una patología la cual vamos a tener que tratar. Cuando nosotros estemos en un servicio de urgencias, en un servicio de atención primaria, vamos a tener que tratar a pacientes con trastorno de ansiedad generalizado, por lo que tenemos que tener conocimiento al respecto de esta enfermedad. Y aparte es súper importante porque como sabemos, todas las patologías, enfermedades, el nombre que les quieran poner, que tengan relación con la atención primaria, van a generarle un gran costo al sistema de salud de nuestro país. Entonces también como médicos tenemos que ser conscientes de esto y ayudar a que no se generen más costos de los que se deberían estar generando. Es mucho más común en mujeres, con una proporción de 1.9% para mujeres y de 0.7% para hombres. Tiene una prevalencia a nivel global de 3.7, lo cual es realmente elevado, entonces por eso también es importante que como médicos generales la conozcamos. Y la edad promedio es a los 30 años con un 50%, es decir, que el 50% de personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada, los síntomas les empiezan en un promedio a los 30 años. Acá es importante algo a tener en cuenta dentro de la epidemiología, y es que ahorita los datos cambiaron completamente. Entonces, dentro de las características epidemiológicas, por ejemplo, a personal de salud, se cree que el 82% del personal de salud está sufriendo de trastorno de ansiedad generalizada, según unos informes de la OMS. Y parece que ya no es el 3.7% a nivel global, sino que se ha superado la cifra incluso hasta el 14% a nivel global, o sea, siendo altísimo el trastorno de ansiedad generalizada. Esto obviamente por las repercusiones asociadas a la pandemia. Entonces, realmente sí, la influencia social y la influencia ambiental sí nos va a generar realmente un problema a largo plazo relacionado con síntomas ansiosos. Y más adelante vamos a hablar sobre esto. Si voy a dejar que Mariana
siga porque si no me voy a adelantar un poco a lo que probablemente ya voy a hablar más adelante. Dale, doctora, igual al final, lo que yo no hable, lo complementas tú, porfa. No, 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 no hay rollo. Entonces, bueno, entonces ahora sí, ya entendiendo estos factores como epidemiológicos y que es tan común y que lo debemos tener tan presente como médicos generales, entonces vamos a hablar un poquito de la etiología. ¿Por qué esta ansiedad usual que tenemos, fisiológica que tenemos, se vuelve patológica? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vamos a hablar desde factores neurobiológicos, factores neuropsicológicos, del desarrollo y la personalidad y esta preocupación excesiva que digamos es lo más importante. Pero antes, quiero que alguien me recuerde qué es ansiedad y qué es trastorno de ansiedad generalizada, como las definiciones, así resumidas, en palabras cortitas. No, están súper tímidos hoy. Digo que no me toque empezar a preguntar con nombre propio. Pues la ansiedad es algo que pues todo el mundo siente en algún momento. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizado, pues es ya cuando esa ansiedad se vuelve patológica y uno deja de ser funcional. Total. Por- Y digamos que aparte de eso es importante lo que les decía, que requiere un tiempo mínimo según el DSM-5 de 6 meses, en donde tiene que estar más presente los síntomas de los que están ausentes. Eso es súper importante que los tengamos en cuenta. Entonces, para que les quede súper claro, ansiedad es, hay un estresor, mi cuerpo reacciona, ¿sí? Porque la ansiedad es el proceso fisiológico a través del cual yo voy a tener cierta carga de estrés, voy a generar la liberación de hormonas, especialmente glucocorticoides, y voy a tener una respuesta más simpática ante el evento para yo poder huir y tener una respuesta de huida adecuada. La ansiedad generalizada, si bien tenemos también el criterio del tiempo, la preocupación excesiva, no identificamos la causa, eso es importante tenerlo en cuenta. Es como si tuviéramos un león acá todo el tiempo y no sabemos por qué sentimos eso. Y aparte de eso, empieza a afectar diferentes áreas de la vida. Entonces, empieza a afectar el área social, el área familiar, el área laboral, el área y el área física. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque eso es lo que en determinado momento vamos a identificar en nuestros pacientes y ustedes van a poder identificar en una consulta de atención primaria, que quiero que se lo lleven súper claro. Esto, si bien es un tema de psiquiatría, debe ser manejado inicialmente por toda atención primaria, porque los tiempos en los que el paciente consulta, en lo que le parece preocupante, y mientras empieza a actuar los medicamentos es muy largo. Entonces, fácilmente si nos vamos a psiquiatría podemos gastar muchísimo tiempo versus que si ustedes empiezan de una vez a hacer el diagnóstico y el tratamiento inicial. Entonces, para complementar un poquito lo que está diciendo la doctora, este es nuestro modelo neuroanatómico de la ansiedad. Esto es lo que sucede fisiológicamente con nuestro cuerpo cada vez que tenemos un estímulo externo, ya sea por medio de la visión, la audición, el gusto, el tacto, el olfato, y que nuestro cuerpo va a generar como esa sensación de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestros sistemas sensoriales van a enviar señales, ya sea al tálamo o al hipocampo, y estos dos van a identificar los estímulos de amenaza. Al identificar estos estímulos van a llegar a la amígdala y la amígdala tiene tres posibles caminos. El primero va a ser estimular a los núcleos. ¿A qué núcleos va a estimular? Va a estimular al núcleo striatum, que este va a ser el que nos va a generar una activación motora y la sensación como de huir o atacar de este estímulo, de esta sensación incómoda que estamos teniendo. Vamos a activar también al trigeminal y facial motor, que nos van a producir la expresión facial del miedo, el parabranquial, que produce la hiperventilación, el motor dorsal del vago, que es el que genera la activación parasimpática, en donde se genera un aumento de la frecuencia urinaria, defecatoria y la bradicardia. Estas sensaciones de me voy a orinar del susto es literal, o sea, eso realmente pasa por algo fisiológico en nuestro cuerpo. También se puede comunicar con el núcleo paraventricular, que va a estimular al motor dorsal del vago, al hipotálamo lateral y va a generar una liberación de neuropéptidos. Y el hipotálamo lateral va a generar la activación simpática, es el que nos va a permitir el aumento de la presión arterial, la pilorección, dilatación pupilar, la taquicardia, etc.
El otro camino que tiene la amígdala es comunicarse con el locus ceruleus. Cuando esto sucede, el locus ceruleus va a comunicarse con el núcleo motor del vago, el paraventricular y el hipotálamo lateral, que van a activar lo que les mencioné anteriormente. Y la tercera vía que tiene la amígdala es comunicarse con la corteza orbitofrontal, la corteza de asociación y sensorial primaria y la sustancia gris periacueductal. Entonces, este modelo neuroanatómico es el que nos va a permitir esa sensación de ansiedad, que hasta ahí viene siendo fisiológica, hasta ahí es lo que todos hemos sentido. Cuando nosotros nos asustamos, queremos huir, tenemos hiperventilación, sentimos que estamos sudando, que nos vamos a orinar, y eso es lo normal. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando para que esto ya se vuelva anormal? Entonces, vamos a empezar hablando primero de los factores neurobiológicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una hiperactividad adrenérgica que nos va a generar un aumento de la liberación de noradrenalina por el locus ceruleus, y si nos acordamos del diagrama anterior, esto entonces nos va a generar una mayor actividad en ciertos núcleos. También vamos a tener una hipersensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos, una hiposensibilidad de los receptores GABA-benzodiazepínicos y una hipersensibilidad de quimiorreceptores del lactato y del dióxido de carbono. Todas estas cosas lo que nos van a generar es que estos reacciones innatas que tenemos se alboroten y, digamos, estén un poco más hiperactivas. Y acá también pasa algo, perdóname, meto la cuchara, algo muy importante, y es que las mismas zonas que se activan cuando tenemos estrés o tenemos algún evento estresante son las mismas zonas que se activan para el dolor. Por eso es que los pacientes con ansiedad generalizada pueden presentar problemas de dolor a largo plazo. Entonces, hay síntomas fisiológicos que están correlacionados con dolor, o el dolor puede generar un estado de ansiedad per se. Por eso los pacientes con dolor pueden presentar síntomas de ansiedad generalizada. Gracias, doctora. Bueno, entonces les estaba contando que también hay una disfunción serotoninérgica porque pongo hiperactividad e hipoactividad entre pues, signos de interrogación, porque vamos a tener realmente las dos. Vamos a tener una hipersensibilidad de los receptores de serotonina del locus ceruleus, vamos a tener una baja regulación de los receptores de serotonina presinápticos en la corteza prefrontal, y vamos a tener una hipoactividad serotoninérgica en la vía RAFE, sustancia gris periacueductal. Pero también vamos a tener una hiperactividad serotoninérgica en la vía RAFE, amígdala, corteza prefrontal. Entonces, esto es importante porque lo que tenemos que tener claro es que hay una disfunción serotoninérgica. Si es hiper o hipo, va a depender de específicamente la zona en donde estemos hablando. Y esta disfunción serotoninérgica nos va a llevar a una disfunción dopaminérgica. ¿Por qué? Porque esta hiperactividad dopaminérgica por medio de la hiposerotoninérgica en la vía RAFE, sustancia gris, va a estar súper relacionada. Entonces, si tenemos una hiposerotoninergia, vamos a tener después también una hiperactividad dopaminérgica y viceversa. Y tenemos también que hay una disfunción del factor liberador de corticotropina, y este es importante porque este factor se encuentra distribuido en diferentes partes de nuestro sistema límbico, y se ha investigado que cuando este aumenta, va también a aumentar la actividad noradrenérgica, y pues esto genera también que todos nuestros sistemas innatos se vuelvan un poco más exagerados. Y la hipersensibilidad de los receptores de colecistoquinina, entonces este es un neurotransmisor que actúa con los sistemas GABAérgicos, serotoninérgicos y noradrenérgicos. Entonces, pues por eso es que está tan relacionada con el trastorno de ansiedad generalizada. Tenemos por otro lado los factores neuropsicológicos. En los dos más importantes es que va a haber un aumento del metabolismo de la glucosa, generando una hipoglicemia de los ganglios basales. Entonces, esta hipoglicemia de los ganglios basales va a generar también la hiperactividad en cuanto a las sensaciones que sentimos. Y tenemos también un aumento de la actividad anticipatoria posterior a la señal. ¿Qué quiere decir eso? Que nos llegó una señal y no vamos a seguir con la vía que ya les mostré de la normal de la ansiedad, sino que va a haber una hiperactividad. Y eso nos genera una mayor capacidad de respuesta emocional anticipatoria general. Lo mismo que les llevo diciendo. Entonces los síntomas son un poco más exagerados. Y por último, esto se resume en que hay amplios recursos de atención a los estímulos amenazantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente está constantemente pendiente de que le va a hacer daño. Entonces, el ejemplo que ponía la doctora anteriormente es como que todo el tiempo hay un león al lado de uno y uno no entiende por qué está pasando, pero uno solo está pendiente de eso.
Entonces, por eso es que afecta tanto en la cotidianidad de la persona, en la calidad de vida. Esta es una revisión sistemática de la neuropsicología del trastorno de ansiedad generalizada. La revisión sistemática, resumidamente para los que no se acuerdan, es básicamente uno hace una búsqueda amplia de un tema y uno empieza a excluir, a incluir los textos hasta que uno hace una lectura completa de los textos más relacionados con el tema que uno quiere y uno llega a una conclusión general de lo que dicen todos estos textos. Y a la conclusión a la que llega esta revisión sistemática es que la neuropsicología realmente afecta pues a nuestro paciente y esa genera esa sensación de estar todo el tiempo pendiente de algo, por lo que está generando la neuropsicología es grave y le afecta a la calidad de vida de los pacientes. Entonces, pues fue interesante leerlo y ver cómo que las hipótesis realmente pues tienen una base científica y no son tan locas como muchas veces uno cree que son. Y tenemos esos otros dos factores, que es el factor del desarrollo y la personalidad, que son experiencias traumáticas que uno tuvo cuando niño, o los niños, por ejemplo, que son tímidos, que tienen algún tipo de inhibición social, digamos que eso podría decirse que es como un factor de riesgo para que cuando crezcan desarrollen este trastorno de ansiedad generalizado. No es una regla, pero sí es de algún modo un factor de riesgo. Y muchas veces los pacientes sí dicen como no, es que yo cuando chiquito, pues digamos que no tenía tanto contacto, era más bien tímido, y pues ahí uno puede encontrar como una relación. Y la preocupación excesiva es lo que les llevo diciendo, porque es súper importante, nuestro paciente está en busca de señales de amenaza, así él no quiera. Él no quiere estar pendiente del león que está al lado, pero sí o sí está ahí pendiente, o sea, no tiene cómo no hacerlo. Acá hay algo bien importante que tú dices y dentro de los trastornos de personalidad se ha visto también que los pacientes, bueno, digamos que los pacientes que durante el proceso de gestación de ellos tuvieron estrés por alguna situación personal de la mamá, hacen una mayor sensibilidad a los corticoides, entonces generan este circuito de estados de hiperactividad mucho más frecuentes y producen síntomas ansiosos. Y esto está asociado con factores preparto y periparto. Entonces, a veces hay que indagar sobre este tipo de situaciones, especialmente en niños que empiezan a desarrollar trastorno de ansiedad generalizada muy temprano. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, entonces como que teniendo claro esto que está sucediendo ya en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que ya no estamos teniendo, digamos, una normalidad, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en cuanto a manifestaciones clínicas. Entonces tenemos esta preocupación persistente, de la que les llevo hablando desde el inicio de la presentación, que es excesiva y no realista, pero esta va a estar asociada a otros signos y síntomas, que van a ser una tensión muscular, una dificultad para concentrarse, alteraciones en el sistema nervioso autónomo y problemas de sueño, digamos, en generar insomnio o uno despertarse y como sentir que no tuvo un sueño conciliador y bueno, digamos que problemas de sueño en general. Aparte, como ya les comentaba, los antecedentes de miedos infantiles e inhibición social, entonces pues sí, eso era lo que ya les había comentado un poquito, y es frecuente el consumo de sustancias. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque como los pacientes sienten toda esta preocupación, sienten que, digamos, tienen todo este peso sobre sus hombros, para decirlo de algún modo, entonces van a intentar encontrar como algún tipo de alivio, encontrar relajarse un poquito. Y la mejor forma que encuentran muchas veces es pues con el alcohol o con ciertas sustancias psicoactivas. Y esto más adelante vamos a entender que es complicado para nuestro tratamiento farmacológico, pero pues sí es muy frecuente el consumo de sustancias en estos pacientes. Y entonces ya hablando un poquito entonces de cómo hacemos el diagnóstico, entonces el DSM-5 dice que debe haber 3 o más de los síntomas que ya les voy a hablar y al menos algunos síntomas, por lo menos 1 o 2, tienen que haber estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Si ven, esto es súper repetitivo, pero es importante que lo tengamos claro, porque si no, pues diagnosticaríamos a cualquiera y pues esa no es la idea. Dato acá importante, en niños solo con un síntoma ya es suficiente para diagnosticar un TAC, siempre y cuando cumpla el criterio de los últimos 6 meses, más días de los que ha estado ausente.
Y antes de mostrarles nuestros síntomas, entonces quiero que me digan si es más frecuente en hombres o en mujeres. Mujeres. ¿Mujeres? Sí, sí, muy bien, en mujeres. Que eso participe. Y bueno, entonces ahora sí, los síntomas asociados, entonces van a ser estos 6, que son los que nos dice el DSM-5, que dice que haber una inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. Nuestro paciente se va a fatigar súper fácil, digamos que el paciente va a sentir, yo antes no me fatigaba tanto, es algo que el paciente realmente siente. Va a tener también dificultad para concentrarse o, como dicen, quedarse con la mente en blanco. Entonces, para uno cotidianamente es difícil quedarse con la mente en blanco, pero digamos que es como algo más allá, o sea, no es como lo normal del paciente, sino el paciente dice, es diferente a como me sentía antes. También va a estar mucho más irritable, va a tener la tensión muscular que les decía anteriormente y va a tener los problemas de sueño. Entonces, como les decía, dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o un sueño inquieto o insatisfactorio. Entonces, por Acá eso la les mente decía, en blanco, ay, perdóname, no, perdóname. dale, Acá dale, la dale. mente en blanco es cuando uno se va a dormir. Acuérdense que cuando uno se va a dormir, sí llega un periodo en donde realmente la mente se pone en blanco. Acá no. Entonces, por eso también está la asociación del trastorno del sueño, porque lo que hace es el cerebro seguir funcionando igual porque tiene que estar en una alerta. Entonces, esa es a lo que se refiere muchas veces el no poder dejar la mente en blanco. Y ya, perdón. No, gracias, doctora. Dale, dale, sin pena, sin pena. Bueno, entonces la otra parte de los criterios diagnósticos es que estos síntomas asociados no pueden estar asociados a, digamos, la fisiología de otras sustancias o de otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, no puede ser que nuestro paciente está más irritable porque tomó alcohol y el alcohol lo hace irritable. Eso se tuvo que haber descartado. Nuestro paciente también tiene que estar teniendo una inhibición social y se le tiene que estar de algún modo viendo afectado su cotidianidad, su calidad de vida, su funcionalidad. Y ya se tuvieron que haber diagnosticado otros trastornos psiquiátricos para poder diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, este es el resumen de lo que dice el DSM-5, la definición, los 6 ítems que ya les mencioné. La ansiedad no puede estar, digamos que deben estar causando un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento, que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de sustancias ni a otra afección médica y que la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar leyendo este caso clínico. Ahorita yo. Alicia, 40 años, docente, separada, vive con el hijo. Siento que la cabeza me va a explotar. Tengo muchas preocupaciones. Siempre he sido muy nerviosa, igual que mi mamá, pero desde que tuve a mi hijo me preocupo más por él. ¿Qué pasaría con él si yo me muero? Yo me la paso en citas médicas porque sufro de diarrea crónica, dolor de cabeza, tensión muscular y fatiga. Pero en los últimos 8 meses ya ha afectado mi trabajo y mi círculo social. Mis miedos son principalmente perder mi trabajo, aunque tengo contrato de planta y la salud de mi hijo. Además tengo 40 y sigo soltera. Yo he tomado alprazolam porque leí que eso ayudaba, que es de verdad que de verdad estoy con los pelos de punta. Durante entrevistas se observan pensamientos rumiantes negativos en relación con su autopercepción. Entonces, pues les quiero preguntar si ustedes creen si eso es un trastorno o no. Pues yo puedo opinar. Digamos que por el tiempo que tiene el caso y en los últimos 8 meses, podríamos pensar que sí, y también porque ya, pues ella nos refiere que ha afectado, digamos, pues no sé si alcanza, o sea, no sé si acá se podría decir la funcionalidad, pero digamos, ella menciona que le ha afectado el trabajo y el círculo social. Digamos que aquí de pronto para hacer el diagnóstico como tal es el tema de que esté presente más días de los que está ausente, pero yo supondría que eso se puede asumir como que sí es cierto.
Total. No sé si alguien más quiere agregar algo, pero así es. El tiempo da y también lo que decías perfectamente le ha afectado, digamos, en su parte social y también en el trabajo y dice que constantemente está preocupada por diferentes cosas. Entonces, efectivamente, eso nos lleva a pensar que sí ha estado más presente de lo que ha estado ausente porque no es que solo le preocupe que tiene 40 y sigue soltera, sino que también le pregunta la salud del hijo y que tiene que controlar, o sea, tiene diferentes estresores, entonces eso nos lleva y nos ayuda al diagnóstico. Entonces, Ahora, pues, Pero una pregunta, o sea, si nosotros sabemos cuál es el, digamos que la fuente de nuestro miedo, que en este caso es pues, la idea de que su hijo va a estar solo si ella llega a morir, ¿todavía se sigue tratando como trastorno? Porque, o sea, como que en mi cabeza era que no se sabía, o sea, que ella sabía que estaba ansiosa, pero no sabía por qué. Pero pues en este digamos caso, que, pues, entre comillas, sabe. o sea, sí sabe la razón, pero también sabe que es algo por lo que no se debería estar preocupando e igual se sigue preocupando. O sea, ella sabe que es de algún modo irracional y igual sigue teniendo esta preocupación y que igual no es solo por eso. Mira que se está también alterando por otras, digamos, preocupando por otras cosas que tal vez no, digamos, no es solo no saber qué es lo que le está generando la preocupación, sino también que sea una preocupación excesiva y que la paciente no pueda y no tenga la capacidad de controlarla. No sé si si el la doctora contexto quiere agregar algo más. conducto irracional es inconsciente. O sea, sabe, les voy a poner un ejemplo. Paciente que le empieza a pasar lo mismo, pero la idea es COVID y eso empezó a pasar después del COVID. Digamos que ya llevamos 6 meses en COVID, ¿sí? Pero lo que empieza a pasar realmente es que la causa es inconsciente, o sea, ella intenta identificar, logra como esclarecer ciertos puntos, pero le parece que a pesar de esclarecer, ya entra dentro del inconsciente el mantenimiento de la preocupación. Entonces, por esto sí entraría de trastornos de ansiedad generalizada. Pero si yo pongo este mismo caso clínico a mis residentes de psiquiatría, perdón, mis residentes de dolor y cuidado paliativo, ellos les van a decir que podría ser una fibromialgia. ¿Por qué? Porque tiene tensión muscular, tiene contracturas musculares, tiene diarrea crónica, que podríamos pensar que podría ser un síndrome de colon irritable, y sensación de fatiga. Entonces, ahí sí podría pasar por un síndrome de fibromialgia. Podría ser una fibromialgia. Evidentemente sería una fibromialgia con síntomas ansiosos, pero acá lo importante es tener claro hacia dónde la paciente está apuntando a preguntar. Si lo que a ella realmente le está preocupando son estas ideas irracionales, evidentemente se queda dentro del diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Pero si la paciente va y pregunta, es que a mí realmente lo que más me incomoda es la tensión muscular, la fatiga, el dolor de cabeza y la diarrea, entonces estaríamos pensando más en un cuadro de un síndrome de fibromialgia asociado a ansiedad. Eso es bien importante. Después a la hora del té y a la práctica, pues funcionarían y los tratamientos son muy similares, pero es importante hacer este paralelo porque, como ustedes mismos se dieron cuenta, las mismas vías inhibitorias del dolor y las mismas vías relacionadas con los síndromes de sensibilización central, en lo que nosotros llamamos la pain metrics, son las mismas vías que se activan por trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, me gusta mucho este caso precisamente por esa dualidad que hay entre los diagnósticos y porque ustedes también se pueden empezar a dar cuenta de las dos caras de la misma moneda. Muchas gracias, doctora. Entonces, pues bueno, ya Qué pena. quedó explicado. Perdón, interrumpes, que hay una preguntita con respecto a esto en el chat que dice que ahí no se podría decir que es un trastorno de somatización. Sí y no. Realmente cuando hablamos de los trastornos de somatización, los pacientes lo que pasa es que no tienen una causa de base clara de una preocupación excesiva y empiezan a tener síntomas físicos, pero normalmente el síntoma físico es uno, no varios, ¿sí? El paciente no logra identificar tanto la ansiedad. De hecho, los trastornos de somatización también entran, no bien dentro del DSM-5, pero sí entran dentro del espectro asociado a la ansiedad, por lo cual también tendríamos que pensar o se evalúa como si fuera un trastorno de somatización. ¿Cuál es la diferencia? El tipo del pensamiento.
Eso es lo que me diferencia entre la somatización y el trastorno de ansiedad generalizada. Normalmente las personas con somatización, el pensamiento rumiante está asociado es con el síntoma que están teniendo físico. Entonces, por ejemplo, esta señora con la diarrea, acá no le preocuparía tanto el tema de su hijo o de que se va a quedar soltera o del tema laboral, sino que se preocuparía es porque tendría cáncer y ha buscado 20.000 exámenes y le han hecho 20.000 exámenes con el fin de que le busquen y le encuentren el cáncer, que ella sigue pensando en su cabeza que lo tiene. Gracias, doctora. Entonces, digamos que sí, con todo esto que hemos estado hablando, nos hemos dado cuenta que efectivamente hay una gran variedad de diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, aparte de los que ya la doctora Ana nos ha comentado, ¿cuáles creen que hay? Ideas así al aire, las que se les ocurran. Bueno, estas se las voy a dejar pasar porque, porque bueno, no importa. No Oh, sé si no solamente ahí eso. ¿Alguien yo, habló? sí, Sí. yo. No sé si ahí, pues digamos, los diagnósticos diferenciales serían todos los del espectro de ansiedad, digamos que mencionaste al principio. Entonces, agorafobia, trastorno de pánico, digamos que pensaría en esos yo. Acá una diferencia importante entre el ataque de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada es que el ataque de pánico, si bien el paciente puede tener unos síntomas de ansiedad de base, lo que va a pasarle fácilmente a este paciente es que va a tener unos picos de ansiedad muy severos, muy, muy severos, que duran 10 minutos y el paciente siente literalmente que va a perder el control, que se va a volver loco o que se va a morir. Entonces, esto no es tan claro en este caso clínico, entonces por eso no tendríamos, digamos que este tipo de síntomas. Pero acá sí es importante también hacer el descarte de todos los otros síntomas que tendríamos dentro del campo del espectro de los trastornos de ansiedad generalizada. Y también hay que pensar en otras cosas que son un poco más complejas que podríamos mirar dentro, bueno, de los procesos inflamatorios del intestino que podrían estar generando inicialmente la diarrea y después podrían estar generando los síntomas físicos que podrían ser asociados a un síndrome de mala absorción, un síndrome de, digamos que un cuadro de un episodio celíaco, etcétera. Se tendría que pensar si bien la paciente tendría este pensamiento tan extremo relacionado con su hijo, que esto haría virar que fuera un poquito más inclinado a la parte psiquiátrica. Pero también sería importante hacer y descartar este tipo de patologías por el espectro autoinmune que pueden estar encubriendo la sintomatología que pueda tener la paciente, ¿no? Entonces, sí, pues como nos hemos dado cuenta, la cantidad de diagnósticos diferenciales realmente es amplia, realmente hay, digamos, la podemos dividir en diferentes, de muchas maneras y en diferentes aspectos, pero digamos que para hacerlo un poquito ordenado ahorita, yo se las divido en las que son no psiquiátricas, las intoxicaciones, los medicamentos y los estados deficitarios. Entonces, en las no psiquiátricas hay muchas, yo les nombro la encefalitis, la sífilis cerebral, una epilepsia, algún trastorno, disfunción en la pituitaria o en la tiroides o en la suprarrenal, disfunciones en los electrolitos, algún tipo de arritmias, insuficiencias cardíacas, asma, EPOC, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, o sea, realmente son muchos. ¿Y esto por qué son tantos? Por lo que nos decía la doctora Ana hace un tiempo, hace un ratico, y era que también está asociado con el dolor. Entonces, muchas veces los pacientes que sienten dolor también pueden, digamos que, relacionarse con los síntomas ansiosos. Entonces, por eso muchas veces podemos contarlos como diagnósticos diferenciales, todas esas patologías que las pensamos usualmente más hacia el dolor. Y las intoxicaciones, digamos que vamos a tener drogas de abuso generales, pero también intoxicaciones por mercurio o arsénico o fósforo o enceno, bueno, entre otras. Y los medicamentos, también entonces tenemos ciertos medicamentos que van a afectar nuestro sistema simpático. ¿Y esto por qué? Porque si se acuerdan, una de las manifestaciones clínicas que teníamos era que había una afectación justamente en estos. Entonces, digamos, observar esto, entonces también los medicamentos que afectan este momento nos pues, pueden llevar a pensar en un diagnóstico de trastorno de ansiedad, pero realmente es un trastorno diferencial, los vasopresores y las penicilinas.
Y ya Espérame, entonces, dame un segundo. Alguien hizo una pregunta, ¿cierto? sí, a ver, dice, teniendo en cuenta que se presentan síntomas de dolor en pacientes con TAC, ¿es posible considerar que estos son más propensos a generar adicciones a opioides? ¿Hay protocolos de prescripción por parte del Ministerio de Salud de este tipo de medicamentos para pacientes con trastorno de ansiedad generalizado? Bueno, muy buena pregunta. La persona que hizo la pregunta realmente está muy pendiente en toda la charla y lo felicito porque sí, realmente estos pacientes tienen altísimo riesgo de adicción a opioides y a cualquier tipo de medicamento porque van a hacer algo que se llama afrontamiento farmacológico. Y es que buscan encontrar la solución afuera y no adentro. ¿Por qué? Precisamente porque adentro hay tanto caos que no pueden solucionarlo dentro y lo que buscan es hacerlo afuera. Por eso el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de riesgo de adicción, el consumo de benzodiazepinas, pero no solamente de benzodiazepinas, también tenemos pacientes, por ejemplo, que se vuelven adictos al acetaminofén. Entonces, a eso les llamamos nosotros afrontamiento farmacológico. Si bien hay unas guías específicas para la prescripción de opioides para los pacientes con adicción a opioides, no hay unas específicas para este tipo de pacientes, pero sí es indispensable que en ellos se eviten los opioides de alguna manera. O sea, incluso los síndromes que yo les había dicho, que son todos los asociados a síndrome de sensibilización central, los medicamentos que se utilizan realmente son dentro de los que va a hablar ahorita tu compañera, no les voy a decir todavía porque si no me adelanto a todo lo que viene. Y les voy a hablar también de los que me sirven para las dos cosas. ¿Les parece? Como para completar un poco más esto, porque como hicieron muy bien la presentación y la hicieron tan amplia, pues necesito también ayudarles y apoyarlos en todo el abanico de posibilidades que se abra. Importante tener en cuenta que no a todos los pacientes les vamos a hacer todos los exámenes para descartar las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, un paciente que tenga más síntomas de una dificultad respiratoria, una taquicardia, y que en determinado momento refiera parestesias en las manos, podríamos, por ejemplo, en este paciente sí pensar en un tromboembolismo pulmonar o podríamos pensar en un asma, etcétera. Pero esta señora, como en el caso anterior, pues no tendríamos que descartarle todo lo del tema de tromboembolismo pulmonar, etcétera. Siempre hay que descartar, eso sí, tiroides. Tiroides siempre va a estar muy asociado con cualquier síntoma de ansiedad y pues digamos que no es lo frecuente, pero sí deberíamos hacer una, unas pruebas de cortisol AMPM para identificar si hay variabilidad o no en el cortisol, porque esto nos va a ayudar a evaluar cómo está ese tono simpático del paciente y mirar si requerimos algún medicamento para hacer control de síntomas, porque a veces nos pasamos por alto el cortisol, resulta que necesitamos darle un tratamiento para controlar el cortisol y regular el eje a la inversa y el paciente está con antidepresivo y pues obviamente no va a tener ningún efecto. Y entonces, para ahora sí continuar con la pregunta, entonces el tratamiento. Entonces, bueno, digamos que en cuanto al tratamiento, tenemos que tener súper presente que la intervención usualmente no va a ser solo farmacológica, lo más probable y lo más común es que siempre vaya acompañado también de de la psicoterapia, porque es lo más eficaz realmente. Y aparte de tener en cuenta que la intervención siempre va a ser combinada, también tenemos que tener en cuenta que usualmente no logramos un alivio completo de los síntomas. Y esto es importante tanto para el paciente como para nosotros como doctores, porque no podemos prometerle al paciente cosas que realmente pues no van a pasar. Entonces, sí es importante explicarle al paciente que lo que nosotros estamos buscando con el tratamiento es mejorarle esa funcionalidad, evitar que, por ejemplo, en el caso anterior, que pierda como toda esta parte social y que ya esté afectándole la parte laboral, como que eso es lo que nosotros buscamos, evitar que los pacientes lleven una vida lo más normal posible, pero deben ser conscientes que nunca van a tener realmente un alivio absolutamente completo de los síntomas. Nosotros vamos a intentar ayudarlos lo más que podamos, pero digamos que es muy poco probable que sea 100%, digamos, sin síntomas. ¿Qué es lo más común? Un ciclo breve de benzodiazepinas por no más de 4 a 6 semanas. Esto es muy importante, ya les voy a contar por qué, pero tiene que ser un ciclo breve
Y digamos que el otro medicamento que también suena bastante cuando pensamos en ansiolíticos es la buspirona. ¿Por qué? Porque esa tiene menos efectos adversos que las benzodiazepinas, pero tienen un problema y es que aparecen después de varias semanas y requieren de también más dosis diarias que las benzodiazepinas. Entonces, como unas por otras, pero ya les voy a contar un poquito mejor como de las dos. Antes de hablar específicamente de cada uno, este es un flujograma también para definir cómo vamos a formular, cómo vamos a tratar al paciente. Este es muy general, esto es casi que uno como médico general en el sitio de atención primaria, cómo va a funcionar como muy rápidamente, teniendo en cuenta que si nuestro paciente no mejora y llega un momento donde ya no pudimos más, es claro que hay que remitir a psiquiatría. O sea, eso lo debemos tener claro y siempre pues debe estar como muy presente. Pero entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Primero, pues diagnosticar adecuadamente el trastorno de ansiedad generalizado, descartar todos nuestros diagnósticos diferenciales y vamos a ver si los síntomas son severos o no son severos. ¿Cómo van a ser severos los síntomas? Cuando de los 6 síntomas asociados tiene 4, 5, 6, cuando el paciente ya tiene una afectación en su calidad de vida, cuando ya realmente está siendo incómodo para el paciente todo esto que está sintiendo. Y vamos a preguntarle también si los síntomas sí son severos, si tiene alguna comorbilidad, porque como ya habíamos hablado, lo más común es encontrar a los pacientes con comorbilidades con depresión o otros trastornos ansiosos. Entonces, si sí tiene esas comorbilidades, vamos a empezar con antidepresivos. Entonces, ¿en qué vamos a pensar siempre? Que nuestra primera línea van a ser los antidepresivos, porque lo más común es encontrar pacientes con comorbilidades. Digamos que si no encontramos ningún tipo de comorbilidad y definitivamente es solo ansiedad y única y exclusivamente ansiedad, se empiezan de una vez con los ansiolíticos, pero no es lo más común. Realmente lo más común es empezar con antidepresivos. ¿Qué vamos a hacer? A las 6 semanas vamos a ver si nuestro tratamiento sí está siendo adecuado, si estamos generando una mejora en nuestro paciente y si sí es así, si hay una comorbilidad, el tratamiento va a continuar de la misma manera durante 6 meses más y si no es así, el tratamiento, si no hay comorbilidades, entonces el tratamiento va a ser aproximadamente durante solo 6 semanas más. Claramente esto es pues general, depende mucho del paciente, dependerá como de lo que uno vea en consulta y bueno, todas estas cosas, pero eso es como para hacernos una idea. Si el paciente en cambio después de las 6 semanas no mejoró, entonces vamos primero a reconsiderar nuestro diagnóstico, asegurarnos que realmente si le estemos, digamos, tratando adecuadamente el trastorno que sí es, y si definitivamente sí es, vamos a aumentar la dosis. Pero esto con mucho cuidado, porque ya les voy a contar más adelante, las dosis las tenemos que manejar muy bien, con mucha precaución, para evitar dependencias, para evitar, bueno, muchos de los factores adversos que ya les voy a explicar, pero digamos que vamos a intentar hacer eso y también vamos a evaluar y manejar los estresores. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra paciente, del caso anterior que les ponía, entonces, si lo que le está estresando es que si se muere y su hijo se enferma, entonces ayudarla con toda la paciencia, mostrándole que pues realmente, digamos que las probabilidades que no son muchas, mostrándole que su hijo está sano, como ayudándole a eso, pero pues claramente también con la ayuda de los medicamentos farmacológicos. Y ya si nada de esto funciona, pues ya ahí se le cambia el medicamento o se considera, pues ahí digamos, ya la remisión a donde un experto que nos pueda ayudar un poco más. Si por otro lado los síntomas no son severos, pues empieza únicamente con la psicoterapia, acordándonos que también el tratamiento farmacológico siempre va a ir de la mano con psicoterapia, pero si digamos que no son tan severos, nos saltamos el paso de la farmacología, de los farmacológicos y empezamos solo con la psicoterapia. Si encontramos mejora en el paciente, pues seguimos solo con la psicoterapia y si no encontramos la mejora, empezamos pues con los ansiolíticos. Y ya entonces ahora sí, ¿cuáles son los medicamentos? Entonces tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. El que vamos a usar usualmente en la ansiedad va a ser la duloxetina en dosis de 30 miligramos cada 24 horas y lo que se va a aumentar es, digamos, de 100 a 100 miligramos día y 100 miligramos al día va a ser la dosis de mantenimiento para ansiedad. Digamos que cuando vimos antidepresivos vimos que las dosis son un poquito diferentes para la depresión, esto es específicamente para pues, nuestra ansiedad. Tenemos la buspirona, que como les decía, se dan en los pacientes que no han respondido a la medicación habitual y su dosis va a ser de 10 a 60 miligramos al día. Digamos que, ¿qué pasa con la buspirona? Su efecto ansiolítico
va a aparecer más o menos 4 semanas después del inicio del tratamiento. Entonces, muchas veces estos se dan en pacientes que ya no tienen, digamos, los síntomas tan elevados, porque muchas veces al paciente, al darle la buspirona de una vez y ver que no siente el alivio de los síntomas, no va a tener una buena adherencia al tratamiento, porque va a decir, ¿para qué me sigo tomando esto si yo no estoy viendo realmente ninguna mejora? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Y tenemos también la pregabalina, que la dosis va a ser de 150 miligramos día, pero digamos que cada semana se puede aumentar 150 miligramos más hasta llegar a la dosis máxima, que va a ser de 600 miligramos al día. Y tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que van a ser, digamos que realmente nuestra primera línea cuando tenemos la comorbilidad, los antidepresivos que más vamos a usar, y van a ser la paroxetina, que va a ser con inicio de 10 miligramos día, se puede aumentar a la dosis recomendada, que es de 40 miligramos día, y lo máximo va a ser de 60. La sertralina, una dosis de 25, a la semana se puede aumentar a 50 y la dosis máxima va a ser de 200. El citalopram de 10, incrementar a 20, la dosis máxima 40 gramos al día. El escitalopram, inicial de 5 miligramos, una semana después a 10 y dosis máxima 20, fluoxetina inicial en 20 y máximo 60, y la fluoxamina de 50 a 100 a un máximo de 300. Como digamos que 300 miligramos día muchas veces puede ser como mucho para tomar en una sola dosis, se suele dividir esta dosis 2 o 3 tomas en el día. ¿Por qué existe tanto énfasis en la dosificación? Porque es muy importante que la tengamos en cuenta, porque al ser antidepresivos no le podemos dar la misma dosis que le estamos dando a un paciente solo con un trastorno depresivo. Nosotros estamos tratando a un paciente con un trastorno ansioso y entonces por eso debemos, pues sí, las dosis deben ser diferentes y debemos tener muy en cuenta las dosis máximas. Y Acá hay algo bien, dale. perdón, acá hay algo importante respecto al tratamiento. En el tratamiento, sí o sí, todos los pacientes con ansiedad generalizada deben tener un antidepresivo. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a dar benzodiazepinas mientras empieza a actuar el antidepresivo. ¿Por qué? Porque el antidepresivo empieza a actuar a las 6 semanas. Esto se ha visto que no es directamente porque cambie la concentración en la membrana en el espacio sináptico de las catecolaminas, sino que lo que necesita realmente la neurona es empezar a generar digamos que otra vez la producción adecuada para que se empiece a generar el cambio y el control sintomático. Por eso son las 6 semanas, que es el tiempo en que se percibe que realmente hay una modificación en el ARN y de ahí en adelante se empieza a producir las catecolaminas de una manera adecuada. Adicional a esto, empezamos a tener, digamos que otras variantes dentro de los medicamentos. ¿Cuál es la recomendación 1A y cuál es el primer medicamento que nosotros tenemos que empezar a trabajar, a administrar en este tipo de pacientes? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Uno, por ¿qué es lo que me permite en últimas mejorar, digamos que, y elegir estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina? El perfil de seguridad. Son los medicamentos más seguros de los que se han hablado anteriormente, no generan adicción, no generan dependencia. ¿Y cuál de todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es el mejor tolerado, el menor perfil de efectos de interacción y adicionalmente el menor, digamos que, menor riesgo por comorbilidades de uso? La sertralina. ¿En cuánto es la dosis inicial? 25 miligramos. Hay muchos estudios que dicen que son 50 miligramos para empezar a dar un manejo farmacológico para ansiedad o para depresión. Pero ¿por qué nos vamos con 25 miligramos? Por tolerabilidad, ¿sí? Después, ¿a cuál podríamos empezar a echarle mano? A los duales, especialmente la venlafaxina, porque la duloxetina tiene muchos efectos secundarios para nuestros pacientes, le genera mucha cefalea, gastritis y síntomas gastrointestinales, entonces son muy mal tolerados. Es preferible la venlafaxina por esa situación, porque es mejor tolerado, aunque me produce más riesgo de taquicardia, entonces por eso los pacientes tampoco lo toleran muy bien. Y la opción, normalmente no estamos tan acostumbrados a utilizar buspirona nosotros utilizamos más pregabalina. Yo estoy más acostumbrada incluso a utilizar pregabalina,
que lo que hace es una alteración en en la conexión sináptica y me regula a través de un efecto de las bombas de calcio y de calcio y de sodio que me regulan la estabilidad de la membrana. Entonces, por eso es que utilizamos la pregabalina. La pregabalina y los antidepresivos duales, especialmente acá la duloxetina, son los que me funcionan más para fibromialgia y para dolor. Entonces, por eso es que nosotros estamos utilizando y estamos acostumbrados a utilizar medicamentos que sí o sí me van a ayudar para las dos patologías. ¿Por qué no iniciar de entrada con pregabalina? Que ustedes dirían, bueno, esta paciente tenía contracturas musculares, dolor y podría parecer una fibromialgia, y la recomendación es pregabalina porque definitivamente en los casos de ansiedad hay mejor evidencia con los inhibidores selectivos que con la pregabalina. ¿Listo? Tiempo de inicio de acción de la pregabalina no es tan largo como los antidepresivos, pero sí tiene un efecto más o menos a la segunda o la tercera semana. Con pregabalina, si bien la recomendación de FDA y la recomendación de la mayoría de guías empiezan con 150 miligramos día, los colombianos no funcionamos bien bajo estas dosis. Entonces necesitamos una titulación y por eso nosotros tenemos, eh, digamos que prescripciones de 25 miligramos, 75 miligramos, 50 miligramos, que es con lo que normalmente los pacientes empiezan a tolerar y se les empieza a subir la dosis. Vale, gracias. Hay otras preguntas, no sé si las quieras responder de una vez o después. Bueno, miremos las preguntas. Es que no las... Mira, una dice, en Colombia son realizados tratamientos con EMT, estimulación magnética transcraniana para el trastorno de ansiedad generalizado no crónico, teniendo en cuenta que este tipo de tratamiento es refractario. No, realmente no. No es muy frecuente, sí se puede utilizar en algunas situaciones en particular, pero es un medicamento, es un tratamiento, perdón, que no cubre PBS, tiene que ser por tutela, o sea, ni siquiera es por cobertura de MIPRE, sino por un proceso de tutela, y adicionalmente la evidencia no es tan fuerte como, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva. Entonces, realmente a veces nos quedamos cortos y definitivamente los pacientes no llegan a terapia de estimulación magnética transcraniana. Listo, hay otra sobre el abordaje homeopático, igual yo voy a hablar un poquito de eso, entonces si se me queda algo por fuera, pues tú lo complementas. Listo. Y si la psicoterapia es parte del POS, si está cubierto por el POS. Bueno, ese era otro tema que quería aclarar. Siempre que ustedes tengan un trastorno de ansiedad generalizada, independientemente necesita valoración por psiquiatría, así sea para que siga el mismo tratamiento. Entonces, ustedes sacan orden médica, sacan orden para psicología y sacan orden para psiquiatría. La psiquiatría dentro de el plan dentro del plan de salud obligatorio no está cubierta por psiquiatría, está cubierta por psicología y ellos hacen unas intervenciones en crisis que máximo son 10 intervenciones psicoterapéuticas. El problema es que no hay tanta continuidad porque lo ideal para una psicoterapia, para que tenga una buena efectividad, es más o menos entre 1 a 3 citas por semana. Entonces, definitivamente esto no se hace un buen cubrimiento a través de los procesos del POS y por eso muchos de los pacientes terminan en procesos psicoterapéuticos particulares. ¿Quién los puede hacer? Psicólogos o psiquiatras. Idealmente, si el paciente está medicado, pues lo ideal es que sea un psiquiatra para ir ajustando medicación dependiendo de la necesidad del paciente. Pero si el paciente digamos que no puede acceder al psiquiatra o no se siente cómodo con el psiquiatra o el psiquiatra no tiene formación psicoterapéutica, pues debe ser manejado por psicología. Entonces, ahora sí, las benzodiazepinas, que Ajá. es lo que uno literalmente piensa, ansiolíticos, benzodiazepinas, o sea, es como lo que tenemos muchas veces en nuestra cabeza. Entonces, ¿en qué momentos vamos a usar las benzodiazepinas? Solamente para el tratamiento agudo.
¿Por qué? Porque las benzodiazepinas van a tener una eficacia limitada y van a ser un tratamiento muy sintomático. Entonces nuestros pacientes van a tener unos síntomas y la benzodiazepina va a literal atacar textualmente esos síntomas, pero digamos que no va a tener una eficacia a largo plazo. Por eso es un tratamiento agudo y por eso yo les mencionaba que suele ser de 4 a 6 semanas el tratamiento. ¿Qué es lo que van a hacer las benzodiazepinas? Van a tener una potencia, van a potenciar la acción hiperpolarizante del GABA. ¿Porque es importante esto? Porque si nos devolvemos a cuando les mostré ese cuadrito, que era lo que pasaba, nosotros teníamos una disminución en el GABA. Entonces, al tener una disminución en el GABA, lo que nos va a ayudar la benzodiazepina es aumentar esto para que los síntomas, digamos, que mejoren un poco. ¿Cuáles son los problemas con las benzodiazepinas? Que nos van a poder generar dependencia. Entonces, para esto es muy importante enseñarle al paciente, primero, que evitar el uso de alcohol y sustancias sedantes. No, o sea, sencillamente no, ni un poquito, ni nada. Decir al paciente, no puede tomar alcohol, no puede hacer consumo de sustancias sedantes mientras está en tratamiento con benzodiazepinas. Y aparte se le debe explicar y enseñar y se debe haber una buena educación y una buena relación médico-paciente en donde uno le establezca de forma clara cuál es la forma adecuada del uso y de retiro. ¿Por qué es tan importante también la forma de retiro? Porque por esa misma dependencia no puede ser solo de un momento a otro, ok, ya se acabó el tratamiento, deje de consumirlas, sino que debe ser progresivo y debe ser claro. El paciente debe tener claro qué es lo que está pasando, por qué está tomando esto, bueno, todo como literal establecer la forma de uso y de retiro. Y Acá, siempre, dale. acá es importantísimo el no uso del alcohol porque genera una amnesia disociativa. Entonces, el paciente entra en un estado en donde no hay una conciencia de lo que está haciendo y o sea, cualquier persona le puede decir que haga algo y el paciente no lo va a recordar. Esa es la famosa burundanga que se utiliza, digamos que en las fiestas. Lo que realmente se le hace es al alcohol se le echa benzodiazepinas y la persona sale y pierde conciencia, pierde completamente la voluntad y termina haciendo lo que la otra persona le pide, como sacando dinero o accediendo a conductas sexuales, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, es por eso también con el uso con el alcohol. Y por eso mismo también siempre se tiene que estar buscando la dosis mínima, todo lo que se pueda. Si nuestro paciente ya respondió digamos, tuvo esta mejoría en los síntomas con la dosis mínima, no hay que intentar subírsela para decir, bueno, de pronto le ayudamos un poquito más, siempre estar con la dosis mínima el mayor tiempo posible. Y para controlar esto adecuadamente, lo que usualmente se hace es valorar semanalmente. Entonces, como va a tener un muy buen contacto con el paciente, asegurarse de eso, como que no esté haciendo el consumo de alcohol, que se la esté tomando adecuadamente, que no esté tomando más de lo que debería, que sí esté sintiendo la mejoría y que tenga una buena adherencia. Y no se va a dar ni en niños ni en mujeres en embarazo, o sea, súper contraindicados en estos dos grupos etarios y personas. Y en Colombia, ¿cuáles son los que más vamos a usar? El alprazolam, el lorazepam, el clonazepam, el diazepam y el clorazepam. ¿Y qué es lo que dice la American Medical Association sobre los ansiolíticos? Para hacer como un pequeñito resumen, que solo se deben dar en ansiedad patológica. ¿Por qué es importante esto? Porque como todos hemos sentido ansiedad, entonces no falta el adolescente que está en la universidad y llega a la consulta de psiquiatría diciendo es que yo soy ansioso, es que yo siento ansiedad, es que y uno tiene que, pues no se le puede dar un ansiolítico a cualquier persona solo porque está sintiendo ansiedad en algunos momentos de su vida, que es absolutamente fisiológico. Entonces a estos pacientes, pues digamos que de pronto se le puede hacer algún tipo de consulta, un poco más hablado, tal vez una psicoterapia o algo así como sin la necesidad de el uso de ansiolíticos. Se debe evitar tanto el uso como los antecedentes de drogadicción o abuso de alcohol, porque si ya hay antecedentes, pues no hay nada que nos asegure realmente que el paciente no tenga una recaída, que el paciente, los mismos efectos adversos del medicamento le puedan generar querer volver a un uso del alcohol o de las drogas, y entonces eso pues nos puede afectar también a nuestro tratamiento. Debemos tener muy en cuenta una posible dependencia a estos, entonces por esto debemos manejarlos con precaución, estar pendientes del paciente, hacerles como, sí, constantemente preguntándoles cómo se sienten, cómo van, y sí, una muy buena relación médico-paciente,
también no solo de la pendencia, sino se tiene que advertir de todos los posibles ramos, como nos decía ahorita la doctora Ana, entonces que con el uso del alcohol va a pasar todo esto y pues como volverlo consciente, ahí sí, como volverlo un poco médico para que entienda que no es un chiste y que realmente pueden haber efectos adversos. Y el tratamiento siempre debe ser global, entonces siempre tener también presente la psicoterapia, siempre tener presente pues sí, uno es psiquiatra, pero como decía la doctora Ana, si uno no tiene conocimiento en psicoterapia, pues estar de la mano con el psicólogo y pues sí, entender que es un tratamiento global y que no somos médicos únicamente, sino que también podemos tener apoyo en otros lugares. Y entonces hablando un poquito más de psicoterapia, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la psicoterapia? La psicoterapia nos va a preguntar cómo lo que uno hace afecta los pensamientos y los sentimientos y cómo la forma en cómo uno piensa acerca de uno mismo va también a afectar a otras personas y al mundo en que lo rodea, como que va a ayudar a que la persona sea consciente de esto. ¿Y esto a qué ayuda? A que se vaya a sentir mejor y va a ayudar a cambiar la forma cómo piensa, es la parte cognitiva, y cómo actúa, que es la parte conductual. Por eso es un tratamiento cognitivo-conductual. Y digamos que la diferencia con otras terapias habladas es que la psicoterapia se va a especificar en el aquí y ahora. Entonces, ¿qué estás sintiendo en este momento? Y cómo vamos a cambiar ese sentimiento. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, hay una situación que nos lleva a generar ciertos pensamientos y esos ciertos pensamientos se vuelve un ciclo vicioso con, pues no vicioso, solo un ciclo entre acciones y sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que busca la psicoterapia y pues en general, digamos, las terapias cognitivo-conductuales? Va a ser conscientes de estos pensamientos, acciones y sentimientos y cómo podemos cambiarlas de algún modo para lo positivo. Entonces, tú al ser consciente que estás teniendo cierto pensamiento negativo, si tú ya eres consciente, cuando lo tienes, puedes poco a poco empezar a hacer como un cambio en ese pensamiento. Entonces es interesante porque esto lo que nos va a ayudar es no solo una situación momentánea, sino que nos va a ayudar al futuro del paciente también. La idea es que el paciente, después ya del proceso de psicoterapia, lleve una vida en donde esto sea como su cotidianidad. Si tengo un pensamiento malo, pues no me va a quedar en él, sino cambiarlo a algo un poco más que me haga sentir mejor. Y lo mismo con los sentimientos y acciones. Entonces se basa en ser conscientes de qué es lo que está pasando y cambiar eso a algo positivo. Y entonces se han visto que los tratamientos cognitivo-conductuales, específicamente la psicoterapia, realmente, digamos, tienen muchísimos beneficios. Este, pues, es un caso en donde se presenta un adolescente de 12 años, donde los papás, pues, decían, no, no quiero que tome ningún tipo de medicamento, no quiero que esté medicalizado mi niño, tiene, pues, apenas 12 años, es muy chiquito. Entonces, la psiquiatra le dice, ok, vamos entonces a empezar solo con un tratamiento psicoterapéutico y al final en la discusión es muy bonito porque los papás como que también dicen no solo hubo un cambio en cuanto a los síntomas del trastorno de ansiedad de nuestro niño, sino que hubo un cambio en su forma de ser general. El niño entonces ahora, digamos que toda esta parte de inhibición social, toda esta parte de timidez y de no querer estar, mejora y se siente él mejor consigo mismo, que también es base fundamental de esto. No solo mejora tus síntomas, sino cómo te estás sintiendo tú contigo mismo y eso te va a ayudar a mejorar también tu calidad de vida. Y pues ya como para finalizar, para responder un poquito a la pregunta que hacían ahorita de cómo funciona lo de la homeopatía, ese es un artículo súper interesante, entonces fue un estudio clínico en Madrid, en Barcelona, perdón, donde lo que se hizo es en una clínica, por medio aleatorizado, se obtienen, digamos, unos pacientes diagnosticados con trastorno de ansiedad generalizado y se les disminuye a una dosis mínima su tratamiento farmacológico, se les sigue dando el tratamiento farmacológico, pero a una dosis mínima, y se acompaña junto con homeopatía. Y se observa que al reducirles la dosis del medicamento y juntarlo con homeopatía, no hubo ningún cambio a la baja en los síntomas de nuestros pacientes y en cambio sí mejoraron los, digamos, ciertos síntomas de cómo se sentían, de cómo se percibían, de poder controlar un poco mejor estas emociones negativas que tenían. Entonces, pues para mí fue muy interesante leerlo, porque como que no es decir, ok, solo la homeopatía, sino junto con la farmacología, solo con la
con los medicamentos, solo que en menor cantidad, en la dosis mínima, y se ven pues realmente muchos más beneficios que lo que se veía antes con solo el medicamento en dosis muchísimo más altas. Y ya estas son las fuentes y no sé si tengan más preguntas o si la doctora quiera complementar algo más. Bueno, respecto al tema de la homeopatía, bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una es la homeopatía y otro es los fitoterapéuticos. Y otra es la medicina funcional o enfocada al bienestar. Entonces, los fitoterapéuticos son las plantas, ¿sí? O sea, son los medicamentos hechos a extractos, digamos que las sustancias son las bases de las plantas. Ahí tenemos 4 medicamentos importantes que ustedes los habrán escuchado, que es la pasiflora, la valeriana, la hierba de San Juan y la melasia. Digamos que estos medicamentos tienen sus pros y sus contras, las dosis son en miligramos y lo que hace es que igual tienen un metabolismo hepático y tienen un montón de interacciones medicamentosas porque se metabolizan a través de la citocromo P. Ya puede ser 2 a 4 o digamos que hay muchas otras por donde se metabolizan. Pero tenemos riesgo de fallas hepáticas fulminantes y de riesgo de sangrado con alguno de estos medicamentos. Entonces, los fitoterapéuticos no son tan adecuados porque no van a tener el control sintomático óptimo y el paciente sí puede estar haciendo una mezcla entre medicamentos alopáticos y fitoterapéuticos. Nos vamos a medicina funcional. ¿Qué es la medicina funcional? La medicina funcional es que tú logras adaptar tu organismo dependiendo de un concepto de bienestar global. Entonces, esto incluye actividad física, incluye meditación, incluye una dieta, unas dietas específicas y el uso de oligoelementos, que son, digamos que los sustratos metabólicos para esas enzimas y que haya una regulación adecuada. Entonces, funciona bastante bien, pero no en casos de ansiedad generalizada, porque el paciente ya está muy mal. Entonces, digamos que funcionan es para ayudar a estabilizar en pacientes que ya tienen un tratamiento alopático y para hacerle una regulación adecuada para que tengan menos perfil de efectos secundarios, tengan menos interacciones medicamentosas y en determinado momento su organismo tienda a estar más en un estado, perdón, regulado, pues de homeostasis. Y nos vamos ahora para los medicamentos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos pueden ser de 2 tipos, los unicistas o los bioreguladores o los pluricistas. Entonces, los unicistas es que tú pasas y por un programa todos los síntomas que tiene el paciente y lo que va a generar es un cambio en la vibración molecular a través de una sustancia que está a una dosis muy baja. Entonces, normalmente esa sustancia va a producir síntomas similares y lo que va a hacer es que a través de esa producción de síntomas similares secundario a la vibración molecular, el mismo organismo empieza a hacer una recuperación de la sintomatología y empieza a regularse a través de sistemas energéticos. Pero la más común es la medicina bioreguladora. La medicina bioreguladora o pluricista es que hay una mezcla de medicamentos homeopáticos para regular los diferentes sistemas. Entonces, les voy a poner un ejemplo que mucha gente pues conoce y es Neurexan. Neurexan no me funciona para la ansiedad. Neurexan me controla, es la regulación del cortisol. Cuando regula el cortisol, pues obviamente va a generar de manera adecuada la regulación de síntomas de ansiedad, porque ya saben que el cortisol normalmente está aumentado con los pacientes que tienen ansiedad. ¿Listo? Pues obviamente esto podría ser un tema acá que me puedo demorar 3 años terminándoles de contar un poco el tema, pero es para que ustedes entiendan y por qué funcionan realmente los diferentes tratamientos alternativos o digamos que más holísticos en los pacientes que tienen síntomas de ansiedad generalizada. Vale, muchísimas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Antes de leerla, la palabra clave es preocupación para los miembros activos. Y la pregunta es, ¿trastornos que generan afección del córtex prefrontal podrían considerarse comorbilidades del trastorno de ansiedad generalizado? Sí, realmente sí, sí podrían asociarse y hay que tener en cuenta este tipo de sintomatología porque a veces, por ejemplo, hay alteraciones muy específicas por priones o algunas demencias específicas que a veces pasamos por alto y nos damos cuenta es cuando el paciente empieza a tener un deterioro neurocognitivo o
o frontalización. Entonces, realmente ahí es cuando ya nos damos cuenta y el paciente ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, eso sí hay que tenerlo también en cuenta. Vale, muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien tenga más preguntas. Tenemos una manito levantada de Nicolás, entonces si quieres, dale, Nicolás. Buenas noches. Bueno, primero que todo, gracias. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Tengo pues una pregunta de pronto más para la doctora Ana. No me quedó de pronto muy claro, no sé si entendí mal la cuestión, por ejemplo, pongamos un ejemplo en la atención primaria, los primeros, digamos, el manejo inicial que se tiene que hacer para un paciente con trastorno de ansiedad generalizada. Vemos que tenemos pues, dos líneas principales, que son las benzodiazepinas y como usted mencionaba, de pronto también los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Como ustedes mencionaban, hay un tiempo en el que pues, los inhibidores selectivos tardan pues, para ejercer su función. Entonces, no sé si entendí mal. Estaría indicado entonces iniciar el tratamiento con benzodiazepinas y simultáneamente, por ejemplo, mientras se espera un efecto de una posible sertralina, por decirlo así, digamos, al mismo tiempo para, pues, digamos, ayudar al paciente pues, con los síntomas que está presentando en el momento o en ese caso, pues, ¿cómo sería? No entendiste mal, entendiste perfecto. Es así. Ah, O ok. sea, sale, como yo les decía, sale con tres órdenes. Una es la farmacológica, en donde va benzodiazepina por 6 semanas y antidepresivo por 6 semanas. Idealmente, como ya les decía, lo más fácil es sertralina. Y sale con una orden para psicoterapia y sale con una orden para psiquiatría. Bien, excelente. Y Doc, Bueno, las benzodiazepinas, perdón, qué pena, siga, profe, qué pena. y una cuarta que es control con ustedes. Dale, no te preocupes. Listo, excelente, muchas gracias. Y otra cuestión es que benzodiazepinas estarían contraindicadas en los pacientes ancianos. Ahí en ese caso, por ejemplo, pues en los pacientes ancianos, la ansiedad, entonces si la benzodiazepina estaría contraindicada, ¿cómo empezaríamos ese manejo un poco más agudo? Acá no se preocupen que no es contraindicada. La edad, digamos que, o sea, en niños sí está contraindicada y en mujeres en embarazo, pero en ancianos no, porque el problema es que el anciano puede empezar a producir por esa, digamos que por esos estados de un estado simpático permanente, pueden aumentar el riesgo de infarto agudo del miocardio, estados hipertensivos que de muy difícil control, trastornos de sueño severos que pueden generar pseudodemencias o pueden generar trastornos neurocognitivos, alteración en la función ejecutiva, aumento de riesgo de caída, o sea, con ellos, nada, se les da la benzodiazepina en las dosis más pequeñas que se puede dar, por eso normalmente utilizamos clonazepam, que es en gotas para que lo vayan titulando, pero se les da. En los niños sí definitivamente no, y lo que se hace es un proceso psicoterapéutico muy fuerte, y se puede iniciar la sertralina, que la sertralina también tiene aprobación por FDA, más para trastorno obsesivo compulsivo, en niños en niños menores de 12 años, perdón, desde los 6 hasta los 12 años ya está aprobado por FDA, pero sí es importante que ahí sí se dé una prioridad absoluta para que lo vea un psiquiatra infantil. En embarazo, Vale, pues excelente. sí, no, échele la bendición, pues, no, pero sí, en embarazo sí es un poco más complicado a punto de proceso psicoterapéutico, porque además en el embarazo sí hay muchas asociaciones con cambios hormonales. Listo, profe, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Andrés también tiene su mano levantada. Sí, incluso no tengo el micrófono silenciado. Eh, es una pregunta rápida. Es que la doctora mencionó que bebés que son producto de un embarazo donde la madre ha estado con varios estresores tienden a tener ansiedad de niños. Esto también, y también se afecta si la mamá tienen que aplicarle corticosteroides en el embarazo. Que yo supongo que es difícil la pregunta porque hay un overlap muy grande. Pucha, el embarazo no está normal si le están poniendo corticosteroides. Seguramente la mamá está estresada. Entonces supongo que es difícil. Sí, y lo que pasa es precisamente que como el eje hipotálamo hipofisal suprarrenal se está formando, sí se ha visto que
cuando está sensible a estímulos más altos de cortisol o de algún corticosteroide exógeno, aumenta el riesgo de la sensibilización. Entonces, por eso es que genera un eje más inmaduro. Entonces, sí, sí hay estudios de eso. Muchas gracias, doctor. María Camila. Bueno, antes que nada, buenas noches y muchas gracias por la charla. Esta es una pregunta para la doctora. Doctora, quería preguntarle en el caso de un paciente que nos llegue a atención primaria, que se rehúse por alguna razón a tomar benzodiazepinas, ¿existe alguna alternativa que le podamos ofrecer nosotros como médicos generales en cuanto a un medicamento quizás homeopático o alguna alternativa de pronto a este tratamiento farmacológico que nosotros le podamos formular? Neurexan, podrían darle Neurexan una tableta cada 8 horas, máximo 2 tabletas cada 8 horas. Ok, muchas gracias. Jesús David. Buenas noches para todos. Mariana, muchas gracias por tu charla, muy buena la presentación. Doctora, tenía una pregunta con respecto al sistema inmune. Se ha descrito que en la depresión el sistema inmune juega un rol un poco importante como en la producción de esta enfermedad. Quería saber si la comorbilidad con el trastorno de ansiedad generalizado, esta parte del sistema inmune puede llegar a desencadenar un trastorno de ansiedad. Sí, de hecho, no solamente es para depresión, sino la asociación que hay con alteraciones del sistema inmune está asociado con depresión, con ansiedad y con trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces, sí, realmente sí se ha visto esto, e incluso con algunos episodios psicóticos, porque, por ejemplo, recuerden que uno de los síntomas que tiene el lupus son episodios psicóticos en algunos pacientes. Entonces, hay que tener en cuenta y siempre hay que descartar también las alteraciones autoinmunes. Vale, muchas gracias. Y Gabriela. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante la charla. Mi pregunta va enfocada hacia la homeopatía y el tratamiento farmacológico que nos mencionabas, o sea, como el tratamiento farmacológico a la dosis mínima, que sumado al tratamiento homeopático, pues mejoraba, incluso tenía efectos más beneficiosos. Ese tratamiento homeopático como tal, ¿qué tratamiento es? Hay varios, o sea, dentro de los tratamientos homeopáticos unicistas podríamos utilizar cualquiera: Gelsenium, Calcánea carbonicum, Phosphorum, Sulfur, Ignatia, Ruxtox. Esos son como los más frecuentes que se utilizan para ansiedad. Pero existen muchísimos otros, porque como yo les digo, cuando repertorizamos, pasa todos los síntomas del paciente por una tabla y te empieza a decir cuáles son los medicamentos que podrían funcionar. Dentro de los medicamentos bioreguladores, lo más frecuente, y por eso es que les hago énfasis en Neurexan, porque me funciona bastante bien, pero también podríamos utilizar glándulas suprarrenales, hipotálamos, podríamos utilizar ubiquinona, podríamos utilizar tónico Ingel, podríamos utilizar Nervogel, o sea, dependiendo del órgano, digamos que del órgano que esté más afectado y cómo necesitamos regularlo, es que vamos a utilizar este tipo de medicamentos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, creo que los que siguen teniendo la manito levantada son los mismos que hicieron la pregunta. No sé si tengan más preguntas. yo sí, qué pena. Ya lo hago. Dale. Ya, todos, listo. Entonces, pues, si no hay más preguntas, sí, ya. Sí, Mari, creo que no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos dar por terminada la charla. Mari, muchísimas gracias por la presentación, de verdad muy buena, te felicito, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias por el tiempo, por las intervenciones, de verdad contribuyeron muchísimo también pues para el saber de todos nosotros. Esperamos tenerte nuevamente por acá ayudándonos en nuestras charlas. No, claro que sí, y muchas gracias, y en verdad, Mari, muchísimas, muchísimas gracias, porque, o sea, en serio,
diste en la vena de todo mi gusto porque además te metiste por la parte de psiconeuroinmunoendocrinología, que es todo esto que tú hablaste de la relación de cómo se afectaba todo el sistema simpático y parasimpático. Y bueno, en verdad, muchas gracias, muy buena presentación y muchas gracias a todos por estar además conectados a esta hora y aceptar mi hora un poquito tarde, pero en verdad, muchas gracias. Con muchísimo gusto y cuando quieran hacemos otras charlas de lo que ustedes quieran y que pues yo tenga conocimiento. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias.